Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, 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 por ahí. Vamos a encender la luz. Estábamos en penumbras. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo por ahí bien? ¿Ha mejorado un poco el tiempo? ¿Cómo anda, profe? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Brocanelli? ¿Todo bien? ¿Ha mejorado el tiempo, usted dice? Sí, está limpio, ¿no? Está por lo menos no llueve. Eco, no llueve, exactamente. O sea, pero dicen que va a seguir llovinando al menos. Y hace falta que llueva en realidad. Sí, que llueve en serio. Está bueno, sí. Perfecto. Muy bien. Pero hacía falta un poco de agua. Así que bienvenida. Sí, por supuesto. Siempre hace falta agua. Porque se odia la tierra. Había mucha tierra, me parece, da mucho polvillo. Sí, por lo menos el ambiente se ha limpiado un poco, que estaba muy, con mucha suspensión de tierra en el ambiente. ¿Y de humo? Sí, todo, ¿no? Todo, ¿verdad? Es verdad. El humo. Y ahora, bueno, parece que los ríos han arrastrado un poco de cenizas del campo, así que las aguas están muy turbias. Va a tardar un tiempo en que se sane, digamos, la tierra. Se van a tapar varios cauces con las cenizas. Y la vegetación nativa seguramente décadas en recuperar. Sí, seguro, seguro. Sí, sí. Por más promesas de siembra que parece que va a haber. ¿Qué va? Bueno, está. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el creador, porque esto va a tener que trabajar duro. El creador del mundo. ¿Ah? Va a trabajar bastante para Le damos mucho, recuperar. mucho laburo, le damos. Sí, no hay duda, no hay duda. Le vamos a dar, mejor dicho. Está bueno. Bueno, ¿cómo anda todos los estudios? ¿Bien? ¿Le metemos pata nomás? Y ahora arrancamos con algunos parciales la semana que viene, así que estamos a full, me parece todo. Sí, sí, ya. Sí, nosotros vamos a tener el segundo parcial a mediados de noviembre. Ya vamos a fijar bien la fecha. Más vale después seguimos con algunas unidades que nos puedan faltar. Pero así llegamos a fin de año más o menos bien ordenados. Todo se viene, todo pasa como quien dice, ¿no? Se vienen los tiempos sin interrupción. Profe, le hago una consulta. ¿Hay recuperatorio el primer parcial o de algún parcial? Sí, el recuperatorio es respecto de si no ha regularizado la materia. Porque justamente a veces hay alguna dificultad de que no puedan tener presencia o directamente tengan una nota muy baja. Ahí entra la recuperación. Después del segundo parcial, a la semana siguiente hacemos una fecha de recuperatorio, porque justamente esa fecha sería una fecha de tercer
programación para el parcial, para aquellos que en el primero y segundo, digamos, no han tenido la eh, posibilidad, digamos, de, de hacerlo el parcial. Lógicamente, a veces se produce una obligada falta, ¿no es cierto?, por diversas actividades o porque no han podido asistir, ¿no es cierto? Máxime en este tiempo que algunos no tuvieron conectividad buena, la fecha entonces se postergó para ellos el parcial. O bien aquellos que directamente han estado con muy poco desarrollo en los temas, digamos de un 3 para abajo, esos pueden recuperar. O sea, como para regularizar la materia. Listo, gracias, profe. No, por nada. Así es entonces. Y lógicamente la regularización, ¿no es cierto?, se contempla ese parcial. Ahora, la promoción no contempla, digamos, la clasificación baja, digamos. Es decir, que el que no da el 7 no puede promocionar o no le corresponde promocionar en un tercer parcial. Bien. Entonces vamos a continuar. Estamos viendo el cobre, creo que haber dejado ahí, ¿verdad? Con el cuadro de las aleaciones de cobre. Y vamos a ver bronces, me parece. Ya habíamos Ajá. visto y vamos a ver bronces ahora. ¿Tomamos nota de algo del cobre como elemento? No me acuerdo Y si si tomamos nota del cobre. el cobre como elemento, es decir, las distintas reacciones que tiene con el oxígeno fundamentalmente, cuál es la resistencia del cobre fundido, alargamiento, ¿eso lo vimos? Tomamos No, bastante no lo resistencia a la tengo bien en tracción, mente. 12 a 14, Ah, sí. Ah, 40 bien. 50, sí. Alargamiento 40-50. 40-50%, sí. Ah, bien. Y por Y deformación en frío, o 28 sea, kilos. deformación mecánica 28. Eso lo vimos, bien, perfecto. Eso lo vimos, sí. Y Bueno, vimos entonces vamos a ver las aleaciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver las aleaciones con el zinc, primero. Las aleaciones con el zinc. También les dicté un párrafo, a ver, en relación con la resistencia de las aleaciones del cobre y el cobre en particular, comparándolo con el hierro, eso le hice un párrafo ahí. Porque dentro de las propiedades mecánicas, ¿no es cierto?, tenemos esa característica o propiedad. Es cortita, así que se las voy a dictar por las dudas no haya efectuado ese concepto. Lo último que Sí, dictó fue lo de Latón Dutch, creo. Lo del Dalton Dutch. Creo que sí. Sí, perfecto, el del Dalton Dutch. Bien, entonces le dicto esta partecita, ¿no es cierto? Al respecto, ¿no es cierto? Diciendo, el cobre fue el primer metal que usó el hombre para la fabricación de armas y adornos. Para la fabricación de armas y adornos. Se conoce esta condición en la llamada edad del bronce. La edad del bronce.
Entonces, actualmente ocupaba, mejor dicho, no actualmente, el segundo lugar. El segundo lugar, comercialmente. Profe, ese creo que ya lo dictó. ¿Eso lo dicté? Ah, Sí. bueno. Perfecto. Espere que lo encuentre. Sí. Bien. El cobre fue el primer metal que usó el hombre para la confección de adornos y armas conocida como la edad del bronce. Sí, eso lo dictó ya. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar directamente a analizar los latones. Los latones. Bien, los latones entonces es la aleación que corresponde al cobre y zinc. Al cobre y zinc. Se encuentran al menos 6 soluciones sólidas de importancia según el diagrama de equilibrio, que corresponde a la aleación. Las más importantes, punto y seguido, las más importantes son las aleaciones alfa, que contienen menos del 30% de zinc. Menos del 30% de zinc. Estas poseen una resistencia a la tracción de 21 a 24 kilos sobre milímetros cuadrados. 21 a 24 kilos sobre milímetros cuadrados. Y el alargamiento es del 56%. Es del 56%. Por trabajo en frío, la Profe, resistencia, perdón, me interrumpa. sí, Eso creo que también ya lo dictó. o sea que latones, ya lo dije, Es de poca bronce, aplicación, pues una fragilidad, la solución alfa con concentración inferior al 30% de zinc. Y sí. y sigue después. Ah, bien, perfecto. Después he Después dictado, la solución beta dice del sí. 45 al 50% de zinc. Y la fase alfa Perfecto. más beta, concentración del 30 al 45 de zinc. Entonces Y sí, llegó, está dictado. llegó hasta el latón Dutch y terminó en la parte que dice el recocido de esta aleación se efectúa a 300 grados centígrados. Perfecto. Bien. Y entonces, ¿los bronces lo dicté también? Creo que eso no, pero Bueno. Entonces vamos directamente a los bronces. Sí, sí, próxima clase bronces, dijo, profe. Bueno, bravo. No me acordaba. Bueno, entonces vamos a los bronces directamente. Bien, entonces decimos, los bronces son las aleaciones del cobre con el estaño. Del cobre con el estaño. Estas aleaciones poseen una excelente resistencia mecánica
conformado y tenacidad. Resistencia mecánica, conformado y tenacidad. Poseen resistencia a la corrosión, bajo coeficiente de fricción. Su mayor uso son bujes, arandelas, y resortes, obteniendo buena dureza, en concentraciones de 0,8 a 8% de estaño. El bronce para monedas, Perdón, ¿qué porcentaje de estaño? de 0,8 a 8. Gracias. 0,8 a 8%. Punto y aparte. El bronce para monedas contiene de 4 a 8% de níquel. De 4 al 8% de níquel. Otra aleación es el metal Gun, o sea, GUN, simplemente, ¿no? Este contiene cobre, con zinc 10%, perdón, contiene estaño 10% y zinc 2%. Esa es la razón. ¿Sí? Estaño 10%, zinc 2%. Utilizados para la fabricación de cilindros hidráulicos y cojinetes. La aleación es con 87 a 81% de cobre. 87 a 81% de cobre. Más el agregado de estaño y pequeñas cantidades de fósforo, son los denominados bronces fosforosos. Que poseen gran capacidad de conformado,
y buena maquinabilidad. Y buena maquinabilidad. El fósforo, punto y seguido, el fósforo se agrega como desoxidante, y la resistencia es de 21 kilos sobre milímetros cuadrados. 21 kilos sobre milímetros cuadrados. Para pequeños agregados de fósforo. Y en la condición forjable, puede llegar de 28 a 42 kilos sobre milímetros cuadrados. Repite ahí el número, profe. 28 a 42. Con alargamientos de 5 a 15%. 5 a 15%. Bien, entonces cuando lo agregamos como desoxidante. Al agregarse fósforo como elemento endurecedor, el fósforo forma aleación de cobre 3 fósforo, cobre 3 fósforo, o sea, es el fosfuro de cobre. Compuesto duro y frágil. El fosfuro de cobre es un compuesto duro y frágil. Este forma una red granular. Forma una red granular en la matriz del bronce, que se comporta con excelente resistencia al desgaste friccional. Excelente resistencia al desgaste friccional. Punto y aparte. La aleación denominada cobre plástico, posee el 2% de plomo en una mezcla formada en la aleación cobre-estaño donde el plomo se encuentra en pequeñas bolitas en estado libre
en estado libre, sin solución en la aleación. O sea, el plomo, provoca averías en el servicio. Provoca averías en el servicio que se neutralizan con pequeños agregados de níquel, y fosfuro de hierro o fosfuro de hierro. El fosfuro de hierro es directamente hierro-fósforo, ¿no es cierto? O sea, sería Fe de hierro y S. Punto y seguido. Los bronces plásticos, poseen cantidades inferiores al 50%. O sea, como máximo, 50% de plomo. O sea, los bronces plásticos poseen cantidades inferiores al 50% de plomo. Normalmente se encuentran entre 15 y 30%. ¿Cómo dice, profe? 15, Normalmente. Se encuentran entre 15 a 30% de plomo. Como elementos antifricción. O sea, justamente estos bronces, ¿cierto? Se le agrega una cantidad determinada de plomo, ¿cierto? Para que este plomo actúe como elemento antifricción cuando son empleados en distintos componentes o piezas, digamos así, ¿no es cierto?, donde la lubricación es defectuosa o cuando la lubricación, digamos, no puede acceder, digamos, ¿no es cierto?, al elemento de lubricación, ¿no es cierto?, o sea, al elemento del bronce. Entonces, lógicamente, la fricción produce calentamiento de estos rodamientos y al calentarse, ¿no es cierto?, el plomo se derrite y actúa como lubricante. Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, tienen esta elevada proporción de plomo, estas aleaciones. Es decir que en la matriz del bronce, ¿no es cierto?, estas bolitas se encuentran dispersas, ¿no es cierto?, en pequeños elementitos, digamos así, ¿no? O sea, tenemos una matriz de bronce, ¿no es cierto?, y pequeñas bolitas, ¿no es cierto?, se distribuyen así homogéneamente. ¿Se entiende? Entonces, se distribuyen homogéneamente en la pieza. Nosotros veríamos una micrografía, ¿no es cierto?, a través del microscopio sería así, ¿no es cierto? Esta es la aleación del bronce y esas bolitas de plomo van a actuar, digamos, impidiendo que ese elemento, ¿no es cierto?, se bloquee, ¿no es cierto?, en el funcionamiento. Debido a que justamente se calienta la pieza, ¿cierto?, y puede provocar el engrane de la aleación.
Esa es la razón entonces del agregado del plomo. Bien. A ver entonces. Bien. Bueno, habíamos hablado que otras aleaciones, ¿no es cierto?, eran la que nosotros le habíamos llamado manganin, la vimos en el cuadro, no me acuerdo si le definí. El manganin es una aleación que se utiliza para la fabricación de resistencias eléctricas, ¿no es cierto? Porque justamente tiene alta resistividad al paso de la corriente, entonces genera mucho calor para irradiarlo, por ejemplo, en una instalación como es un horno. Y a su vez tiene poca dilatación por efecto térmico, esta aleación. Esta aleación que estaba compuesta por cobre, 82%, 15% de manganeso y 3% de níquel. Ese es el manganín. Y la otra aleación, ¿no es cierto?, que se presenta también con mucho uso dentro de los componentes eléctricos, es el constantán, que tiene 60% de cobre y 40% de níquel, y esta es utilizada entonces por la resistividad en función de la temperatura, ¿cierto? Para justamente medir, ¿no es cierto?, la temperatura en ciertas instalaciones, como siempre menciono, a los hornos, ¿no es cierto? Sería la instalación con que se fabrican las termocuplas, ¿no?, el par termoeléctrico. Y después hay muchos bronces que son decorativos, ¿no es cierto? Que, digamos, en principio se ve desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, por la belleza, ¿no es cierto?, que presentan las distintas formas, ¿no es cierto?, de trabajar, ¿no es cierto?, esta aleación, ¿no es cierto?, como elementos, ¿no? Y después tenemos una aleación que se denomina peltre comercialmente. El peltre es una aleación de cobre, estaño y antimonio. También es utilizado, ¿no es cierto?, como revestimientos en distintos tipos de recipientes, porque se genera como un enlosado, así sería la formación, ¿no es cierto?, del conformado de esta aleación, el peltre. Y después tenemos las aleaciones con el estaño y aluminio, o sea que le habíamos llamado cuproaluminio, pero tienen agregado de estaño. Estas aleaciones decíamos que tenían un porcentaje de aluminio entre 0,8 o sea, entre 8, no 0,8, entre 8 y 12, 14%. Tienen excelente resistencia mecánica, lógicamente, por la elevada resistencia que posee el cobre, que la habíamos comparado con la resistencia del hierro, ¿no es cierto? Y además tiene muy buena resistencia a la corrosión. Incluso tiene un buen comportamiento mecánico, como así también tiene una buena ductilidad en lo que hace al conformado de pieza, ¿no? Con porcentajes mayores del 9% del aluminio, se comporta como una alta dureza, pero con una cierta fragilidad, porcentajes mayores de aluminio. Y a su vez disminuye también la ductilidad de este material. Y fundamentalmente si es trabajado en frío, en material de la aleación con el aluminio. También podemos encontrar en los bronces aleaciones con silicio. Es decir, el silicio entre porcentaje de 1 a 4%. Normalmente se posee con esta aleación una buena resistencia mecánica,
tiene buena tenacidad y ductilidad. Lógicamente, en esta condición, la ductilidad permite la fabricación, ¿cierto?, de estos recipientes que normalmente están generados dentro de las características mecánicas de diversos componentes, ¿no? Normalmente estos componentes pueden ser, por ejemplo, lo que denominamos tanques, ¿no es cierto?, recipientes, por ejemplo, para el desarrollo de cárteres, generalmente, con pequeños agregados de fósforo, esta aleación que decimos que contiene silicio, se utiliza para construcciones marinas. Construcciones marinas, es decir, que poseen una buena resistencia a la corrosión, y también, ¿no es cierto?, para la fabricación de cilindros hidráulicos. Los cilindros hidráulicos necesitan, ¿no es cierto?, alta resistencia mecánica por la elevada presión, ¿no es cierto?, a la cual trabajan, y también deben tener, además, buena resistencia al desgaste. Normalmente son cilindros que se desarrollan, digamos, en forma de tubos, sin costuras. Y también en lo que hace a los conductos, ¿no es cierto?, que son utilizados en los sistemas hidráulicos, ¿no? Porque los fluidos que se utilizan en estos sistemas, normalmente el aceite, es de alta corrosión, ¿cierto? Y a elevada presión, lógicamente, perjudicaría mucho, ¿no es cierto?, y causaría averías, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Incluso si fueran de acero, ¿no es cierto?, provocarían corrosiones muy importantes de esas características, ¿no? Bien. Eso entonces serían más o menos las distintas aleaciones de cobre que vemos, ¿no? Después tenemos aleaciones de cobre con berilio. ¿No vimos el berilio? No me acuerdo yo si yo lo tengo agendado, pero no sé si lo he Sí, lo vimos, sí lo vimos. Ah, bien. ¿Y aleaciones de cobre berilio? No me acuerdo. Ajá, a ver. A ver cómo No, era el profe, tema. vimos berilio y vimos cobre, pero no vimos cobre berilio. Cobre berilio. Bueno, seguramente lo he dejado para anunciarlo en las aleaciones del cobre. Entonces, hemos visto los latones, los bronces. Entonces vemos cobre berilio. A ver cómo el resumen. Bien. Bien, entonces las aleaciones